cristiano con toda la armadura de Dios, de William Gurnall, segunda lectura. La admonición de ser fuertes en el Señor. La fuente de las fuerzas del creyente. Una vez exhortados todos los santos a la férrea resolución y al indómito coraje para la guerra, el apóstol nos lleva a buscar la fuente de nuestra fuerza, no en nosotros mismos, sino fuera de nosotros, en el Señor. Fortaleceos en el Señor. La fuerza de un general está en sus hombres. Él vuela sobre las alas de ellos. Si a estos se les cortan las plumas o resulta que se desnucan, queda desvalido. Pero en el ejército de los santos, la fuerza de toda la tropa se arraiga en el Señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie, pero sus santos no pueden defender el destacamento más pequeño sin su brazo fuerte. Uno de los nombres de Dios es la gloria o fuerza de Israel. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 29. Dios era la fuerza del corazón de David. Con él, aquel pastorcillo pudo desafiar al gigante que retaba a todo un ejército. Sin la fuerza de Dios, David temblaba ante las palabras del filisteo. Bendito sea Jehová mi roca, escribió David, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Salmos 144, verso 1. El Señor es igualmente tu fuerza en la guerra contra el pecado y Satanás. Algunos se preguntan si se comete algún pecado sin que Satanás tenga parte. Pero si la cuestión fuera si alguna acción santa se ejecuta sin la ayuda especial de Dios, está claro. Separados de Dios, nada podéis hacer. Juan capítulo 15, verso 5. Pablo lo expresó así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 5. Los santos tenemos una reserva de gracia, pero es como el agua en el fondo del pozo, que no sube por mucho que bombeemos. Primero, Dios tiene que cebar la bomba con su gracia para despertarnos y entonces brotará como un manantial. Pablo dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos capítulo 7, verso 18. Tanto la voluntad de hacer como la acción subsiguiente son de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios está al pie de la escala y también arriba, como autor y consumador, ayudando al alma en cada peldaño para subir hacia el cumplimiento de cualquier acción santa. Y una vez que emprendemos la obra, ¿cuánto aguantaremos? Solo mientras nos sostenga la misma mano que nos dio poder al principio. Pronto agotamos la fuerza que nos da, de modo que para mantenernos en un caminar santo, hemos de renovar la fuerza celestial a cada momento. El creyente, como una copa sin pie, no puede mantenerse solo, ni mantener lo recibido si Dios no lo sostiene en sus manos fuertes. Sabiendo esto, Cristo, a punto ya de subir al cielo y dispuesto para dejar a sus hijos, pidió que el Padre los cuidara en su ausencia. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Juan capítulo 17, verso 11. Es como si dijera: no se les puede dejar solos, son niños débiles y pobres incapaces de cuidarse. A no ser que los sostengas con fuerza y los tengas siempre bajo tus ojos,
perderán la gracia que yo les he dado y caerán en la tentación. Por tanto, Padre, guárdalos. Hasta en la adoración nuestra fuerza está en el Señor. Considera, por ejemplo, la oración. ¿Queremos orar? ¿Dónde encontrar temas de oración? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Romanos capítulo 8, verso 26. Por nuestra cuenta pronto nos meteríamos en alguna tentación y oraríamos por aquello que Dios sabe que no debemos tener. Para protegernos, entonces, Dios pone las palabras en nuestra boca. Oseas 14, verso 2. Pero sin algún cálido afecto que deshiele el grifo del corazón, las palabras se congelarían en nuestros labios. Podemos buscar en vano en los pasillos del corazón y en los rincones del alma sin encontrar ni una chispa en nuestra propia estufa, a no ser un fuego extraño de deseos naturales que no servirán. No. El fuego que deshiela el frío corazón debe venir del cielo, un don del Dios que es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Primero, el espíritu se extiende sobre el alma, como el profeta sobre el niño. Entonces, el alma empieza a enardecerse, dando algún calor celestial a su devoción. Por fin, el espíritu deshiela el corazón y la oración fluye de los labios del creyente tan naturalmente como las lágrimas de sus ojos. Y aunque hable el santo, el autor de la oración es Dios. Así vemos que tanto la fuerza para orar como la misma oración son de Dios. Lo mismo se puede decir en cuanto a escuchar la palabra. Se nos ha mandado escuchar la predicación de la palabra. Pero ¿de qué serviría si Dios no nos abriera los oídos del entendimiento? Durante 6 meses David escuchó hablar de la ley sin conmoverse. Entonces, Dios, por medio de Natán, removió los rescoldos de su corazón. La palabra cobró vida y David se arrepintió. Todo lo dicho antes de la intervención de Dios puede que fuera bueno y verdadero, pero David permaneció frío y pasivo hasta que el Espíritu removió los rescoldos de su entendimiento y prendió el fuego santo. Entonces su corazón ardía mientras Dios hablaba. Lo mismo sucede en nuestra experiencia. Primero, el Espíritu de Dios remueve nuestro espíritu y entonces sabemos con seguridad que nuestra fuerza está en el Señor. La siguiente explicación te ayudará a comprender esta verdad. La importancia de la fuerza de Dios. 1. La naturaleza de la conciencia del creyente. La conciencia del hombre, igual que su cuerpo físico, fue creado por Dios. Por tanto, es propio de su naturaleza depender de Él para existir y actuar. La capacidad de existir y actuar por sí mismo es una propiedad incomunicable de la deidad. Nunca puede ser impartida a una criatura. Dios mismo es la fuente y el sustento de toda vida. Por tanto, lo que mantiene viva la conciencia es su poder regenerador constante. La conciencia se puede definir como la influencia divina que obra en el hombre para frenarlo ante el pecado. Una evidencia de su origen es que siempre habla en contra del pecado y a favor de la justicia. Por tanto, no puede ser producto de nuestro corazón, que en su estado caído es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9. Dios utiliza la conciencia para dar algún conocimiento de su justicia a todos, a fin de que nadie pueda estar ante Él en el día del juicio y alegar ignorancia. Romanos capítulo 1. Cuando llegas a ser cristiano y te consagras a Dios,
incluyendo tu conciencia, el Espíritu Santo empieza a perfeccionarte en Cristo. Se dice que cuando Dios hizo el mundo, terminó su creación. Esto es, que no hizo nuevas especies de criaturas, pero hasta hoy no ha terminado su obra providencial. Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Juan capítulo 5, verso 17. Es decir, que sigue preservando y capacitando a su creación con la fuerza para ser y actuar. Una obra de arte, una vez terminada, ya no necesita al artista, ni una casa al carpintero, una vez que se ha colocado el último clavo. Pero la obra de Dios en el exterior e interior del hombre nunca se termina. Si la obra del Padre es conservar, la del Hijo es redimir, ambas son perpetuas. Cristo no concluyó su obra al resucitar de entre los muertos, al igual que el Padre tampoco lo hizo al terminar la creación. Dios descansó al terminar la creación y Cristo, una vez que obró la redención eterna y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Desde allí continúa la obra de intercesión por los creyentes y por tanto evita su ruina segura. Número 2. El carácter de la conciencia. La conciencia del cristiano no es solamente una creación, sino que también es débil y constantemente está luchando contra fuerzas superiores. Es un blanco favorito de Satanás, tal vez porque lo encuentra tan fácil de distraer con los cuidados mundanos y de aplacar con sus placeres. Aún el creyente más fuerte se rendirá si no recibe ayuda. Como si fuera un heredero real en la cuna, la conciencia es incapaz de defenderse. Satanás pronto usurparía el trono si el cielo no protegiera al creyente. Para aplastar la insurrección, Dios conquista el corazón del creyente y le da su propia voluntad para gobernar la conciencia. Pero al igual que en una ciudad conquistada, algunos se rinden de buen grado al nuevo gobierno, mientras que otros continuamente pretenden derrocarlo. Algunas partes de nuestra vieja naturaleza se niegan a rendirse sin luchar. Por eso, hace falta la misma fuerza para mantener un corazón que para ganarlo al principio. Los cristianos tenemos una parte no regenerada descontenta por el cambio de gobierno. ¿Quién de nosotros no ha sentido la atracción de su naturaleza inferior que exalta las virtudes del yo? Damos tantas cosas contra la sumisión al cetro de Cristo como los sodomitas contra la sumisión al juicio de Lot. Somos tan obcecados y egoístas que si Dios no reforzara continuamente su recién implantada presencia en el corazón, los mismos nativos, las corrupciones, que aún permanecen, saldrían de sus agujeros y madrigueras para comerse la poca buena conciencia que nos queda. Nuestras mejores intenciones serían para estos devoradores como migas de pan para los pájaros. Número 3. La naturaleza del plan de Dios. La tercera razón para depender de la fuerza de Dios reside en la naturaleza de su plan redentor y preservador. Dios hizo prioritario el llevar a los creyentes al cielo de manera que fuera recuerdo constante de su amor y misericordia. Él es un Padre sabio que conoce el temperamento liviano hasta de sus hijos más obedientes. Por eso piensa ayudarlos, visitándolos a menudo y poniendo en sus manos vacías esta o aquella gracia, justo cuando más falta hace. Esta comunicación acentúa doblemente su amor y su gracia. Nos recuerda la fuente de toda bendición y nos asegura que nuestras necesidades siempre se cubrirán. Cuando encuentras algún consuelo en el alma,
fuerza en el deber, apoyo ante la tentación. Ello destila una dulzura especial en tu vida al considerar a aquel amigo que ha enviado tales bendiciones. Estas no salen de tu almacén ni de otra persona. Es el Padre Celestial quien entra calladamente y deja el dulce perfume de su consuelo. Es su espíritu bondadoso quien sujeta tu cabeza y tranquiliza tu corazón en lo más recio de la prueba. Es su aroma penetrante lo que evita que desmayes en la incredulidad. ¿Qué alma así consolada dudaría por un instante del amor y el cuidado de su Padre? Te pregunto, ¿qué amigo te ama más? ¿El que sabiendo de tu necesidad te extiende de inmediato un cheque, lo echa al correo y considera que ha cumplido con su deber para contigo? ¿O aquel que lo deja todo, viene a tu casa y no se marcha hasta estar seguro de que se han suplido todas tus necesidades? Y aún, entonces no ha terminado. Vuelve una y otra vez hasta que la crisis pasa del todo. A menos que seas demasiado orgulloso para reconocer a tu benefactor o ames el dinero ante todos, seguramente preferirías el consuelo del segundo. Dios es esta clase de amigo. Viene a nuestros corazones, mira la despensa, ve lo vacía que está y envía su provisión para llenarla. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo capítulo 6, versos 32 y 33. Y las recibiréis. Él sabe que necesitas fuerza para orar, oír, sufrir por Él. Confía en Él para mantener llena esa despensa. Dios escoge este método para asegurar que no nos falten las fuerzas. Si se dejaran las provisiones en nuestras manos, pronto seríamos negociantes en quiebra. Dios sabe que somos débiles como jarras agrietadas. Si nos llena del todo y nos deja, pronto se sale el contenido. De manera que nos pone bajo la fuente de su poder y nos llena constantemente. Esta fue la provisión que se le dio a Israel en el desierto. Él abrió la peña y no solo se aplacó la sed del momento, sino que el agua corrió tras ellos como un arroyo, de forma que ya no se oyeron más quejas a causa del agua. Esta roca era Cristo. Todo creyente tiene a Cristo por respaldo, siguiéndole en el camino con fuerzas para toda situación y prueba. Número 4. La naturaleza de Dios. Finalmente, el creyente debe depender de la fuerza divina, ya que esta idea resulta en mayor progreso de la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, verso 4 y 12. Si Dios te diera un suministro vitalicio de su gracia al principio y lo dejara de tu cuenta, lo considerarías muy generoso. Pero se incrementa aún más en la cuenta corriente que Él abre a tu nombre. Ahora, no solo debes reconocer que tu fuerza viene de Dios en primer lugar, sino que continuamente estás en deuda por cada entrega de dicha fuerza que recibes en tu carrera cristiana. Cuando un niño viaja con sus padres, todos sus gastos los cubre el padre, no él mismo. Igualmente, ningún creyente dirá al llegar al cielo: este es el cielo que he ganado con el poder de mi fuerza. No. La Jerusalén celestial es una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Cada virtud es una piedra del edificio y su coronamiento se coloca en la gloria. Algún día los creyentes verán claramente que Dios no solo fue el fundador al principio, sino también el benefactor para terminarlo.
La gloria de la obra no se repartirá, algo para Dios, algo para la criatura. Todo será íntegramente de Dios. Un aviso solemne. ¿Procede la fuerza del cristiano del Señor y no de sí mismo? Entonces, la persona fuera de Cristo debe ser una criatura débil e impotente, incapaz de hacer nada por su propia salvación. Si un árbol no puede crecer sin la savia de la raíz, ¿cómo podrá un tronco podrido sin raíz reavivarse por su cuenta? Es decir, que si un cristiano dotado con la gracia de Dios debe depender continuamente de la fuerza divina, entonces, seguramente, aquel que está fuera de la gracia de Dios, muerto en pecado, nunca podrá producir esta fuerza en sí mismo. No ser regenerado es ser impotente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, verso 6. La filosofía del humanismo hace tiempo que ha sido pretendiente del orgullo humano. Se jacta de su fuerza y su sabiduría natural y lo halaga con promesas de grandes hazañas hoy y del cielo después. Dios mismo ha desbaratado a estos constructores de Babel y ha proclamado su preeminencia por toda la eternidad. Malditos sean para siempre tales hijos del orgullo que confían en el poder de la naturaleza, como si el hombre, con sus propios ladrillos y cemento de capacidades naturales, pudiera abrirse camino al cielo. Los lectores que aún siguen en su estado natural, ¿quieren hacerse sabios para la salvación? Entonces háganse primero necios ante sus propios ojos. Renuncien a esa sabiduría carnal que no puede percibir lo espiritual y pidan sabiduría a Dios, el cual da sin reprensión. Santiago, capítulo 1, verso 5. Y en cuanto a los creyentes, sabiendo que su fuerza está en el Señor enteramente y no en sí mismos, permanezcan humildes, aun cuando Dios más les esté utilizando y bendiciendo. Recuerda, cuando tienes puesto tu mejor traje, ¿quién lo hizo y lo pagó? El favor de Dios no es hechura de tus manos, ni precio de tu valor. ¿Cómo jactarte de lo que no compraste? Si te apropias indebidamente del poder de Dios y lo acreditas a tu propia cuenta, Él pronto hará una auditoría y volverá a tomar lo que siempre ha sido suyo. Aun cuando parece más generoso con tu paga espiritual, la cuenta sigue estando a su nombre y podría devolverte a la más absoluta pobreza si malversaras su gracia. Entonces, anda humildemente ante Dios y utiliza bien tus fuerzas, recordando que son fuerzas prestadas. ¿Qué clase de persona malgasta lo que mendiga? ¿Y quién dará limosna a un mendigo que tira lo que se le ha dado? ¿Cómo mirarás a Dios a la cara para pedirle más si malgastas lo que ya has recibido por gracia? La admonición para apropiarse de el poder de su fuerza. Pablo continúa la exhortación subrayando de nuevo la fuente de nuestra fuerza y en el poder de su fuerza. Dos preguntas se plantean aquí. 1. ¿Qué quiere decir el poder de su fuerza? Y 2. ¿Cómo se apropia el creyente de ese poder? ¿Qué es el poder de su fuerza? En términos sencillos, es su poderosa fuerza. Es como otro pasaje que dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 6. ¿Y qué significa? Para alabanza de su gloriosa gracia. A veces se describe al Señor como poderoso y fuerte, otras como todopoderoso.
Lo importante es comprender el significado del poder infinito y total de Dios. Apropiarnos del poder de Dios. ¿Cómo se conecta el creyente con esa fuente de poder? Fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor requiere dos actos de fe. Primero, hay que ser firme y estar totalmente persuadido de que el Señor es todopoderoso. Esta es una verdad fundamental. Y segundo, no solo hay que creer que el Señor es todopoderoso, sino también que ese poder supremo suyo está disponible para tu defensa. Dios espera que te enfrentes a toda prueba y tentación apoyado en su brazo. Como un padre da la mano a su hijo cuando pasan por un camino abrupto, Dios ofrece su poder para que se aferre al mismo la fe de sus santos. Lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob, cuya fe puso a prueba más que la de la mayoría de sus hijos antes o después, porque ninguna de las grandes cosas que les prometió se cumplió durante su vida en la tierra. Entonces, ¿cómo se reveló Dios a ellos? Lo hizo demostrando este atributo de su poder. Éxodo capítulo 6, verso 3. Era todo lo que tenían para mantenerse firmes. Vivieron fructíferamente y murieron triunfantes, legando la promesa a sus hijos. Nunca dudaron, porque el Dios Todopoderoso, quien había hecho la promesa.